Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad nos toca hablar acerca de la psicología cognitiva. Pero para hablar sobre este tema es necesario conocer antes un poco de su historia. Los primeros enfoques que se dieron en este tema surgieron prácticamente desde la época de Descartes, con su paradigma pienso, luego existo, que nos explica, en otras palabras, que debemos de pensar primero para poder existir. Históricamente, esta teoría se encuentra entre el conductismo y el constructivismo, del que es precursor. Su desarrollo se produce entre los años de 1950 y 1960, teniendo mayor influencia en los años 70. Tiene sus raíces en Inglaterra, cuando se iniciaban los estudios sobre la percepción, el pensamiento y los procesos cognitivos. El cognitivismo es una teoría de las psicologías que se enfoca en el estudio de los procesos mentales, especialmente en cómo la mente procesa la información. Aunque no tiene un conjunto de postulados fijos como algunas teorías, podemos considerar los siguientes principios fundamentales. 1. La atención y percepción. El cognitivismo se interesa en cómo las personas perciben, seleccionan y procesan la información a través de la atención y la percepción. 2. Aprendizaje. Los cognitivistas creen que el aprendizaje es un proceso activo en el que los individuos construyen su conocimiento a través de la asimilación y la acomodación de la información nueva en sus estructuras cognitivas existentes. 3. Memoria. La memoria es un componente clave en el procesamiento de la información y los cognitivistas estudian cómo se almacena, codifica y recupera la información en la mente. Por lo cual podemos decir, el sujeto construye su conocimiento del mundo a partir de la acción. Objeto de estudio. El objeto de estudio del cognitivismo se centra en la comprensión de los procesos mentales y cognitivos, como la percepción, la memoria, el pensamiento y el aprendizaje. Los cognitivistas buscan entender cómo las personas adquieren, almacenan, procesan y utilizan la información en su mente para resolver los problemas y tomar decisiones. En resumen, el cognitivismo se enfoca en analizar y comprender los aspectos internos de la mente humana y su funcionamiento. En resumen, el cognitivismo se enfoca en analizar y comprender los aspectos internos de la mente humana y su funcionamiento. Métodos de estudio. En los métodos de estudio tenemos la observación, experimentación y evaluación sistémica. En la observación, pues es uno de los métodos más básicos utilizados por la psicología cognitiva. En un sentido estricto, refiere a hechos objetivos y registrables a través de dispositivos físicos. Así puede ser observada, registrada y mensurarse lo que una persona hace, dice y expresa de la conducta. Un ejemplo puede ser que Jean Piaget desarrolló una parte importante de sus teorías simplemente observando las conductas de niños de diferentes edades. La experimentación. Básicamente un experimento constituye un modelo sistemático de variación y constancia. Esto es, variar ciertas condiciones una por una mientras se deja constante el conjunto de otras condiciones. Uno de los aspectos básicos de un experimento radica en el adecuado control de las denominadas variables independientes a efectos de poder determinar su incidencia en las denominadas variables dependientes o de respuesta. Evaluación sistemática. Se conoce como evaluación sistemática a un proceso donde el investigador aplica uno o varios estímulos a una muestra de sujetos a efectos de producir determinadas respuestas que luego serán analizadas y sistematizadas conforme a un plan. El ejemplo típico de esta metodología está representado por los test psicológicos y por las encuestas. Jean Piaget fue el autor más influyente en el siglo XX en la teoría sobre el crecimiento mental de los niños. Es uno de los personajes más importantes en campos como la psicología del desarrollo y la teoría cognitiva. Nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Considerado el padre de la epistemología genética y reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia.
creada a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. Falleció el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, Suiza, a los 84 años. Frege dividió el desarrollo cognitivista en 4 grandes etapas. La primera, sensoriomotriz. Se da desde que nacemos hasta los 2 años. Se caracterizan por la aparición y la ejerción de los reflejos, la formación de hábitos motores. Al final de esta etapa se produce la noción de permanencia del objeto, asimismo el lenguaje articulado. Puede imitar o reproducir acciones motoras, pero solo con presencia de modelos. Segundo, preoperacional. Se dan desde los 2 hasta los 7 años. Los niños en esta etapa realizan un salto cualitativo hacia adelante, gracias a su habilidad para usar símbolos como las palabras para representar personas, objetos, lugares. Sin embargo, todavía no logran la formación de operaciones lógicas matemáticas. Se caracterizan por la imitación diferida, irreversibilidad, centración, egocentrismo cognitivo. Tercero, las operaciones concretas se dan a partir desde los 7 años hasta los 11. En esta etapa los niños empiezan a pensar deductivamente y pueden resolver problemas. Se caracterizan por tener pensamientos más realistas, pensamiento reversible, pensamiento predominante concreto, es decir, explica su realidad mediante la expresión directa. Howard Gardner nació el 11 de julio de 1943 en Estados Unidos. Es psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Se trata de uno de los mayores referentes educativos de los últimos años, alguien que redefinió y revolucionó el concepto de la inteligencia al demostrar que no solo hay una manera de ser inteligente. Según el psicólogo Gardner, existen 8 inteligencias múltiples. Una de ellas es la inteligencia lingüística. Es la capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito. Suele darse en escritores, periodistas y políticos. La inteligencia musical. Las funciones vinculadas con el ritmo y la interpretación o ejecución de música están más desarrolladas. Es propia de aquellos relacionados con el mundo de la música. La inteligencia lógica matemática. Antiguamente se creía que era la única inteligencia. Esta es la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. La inteligencia espacial. Permite observar el entorno o interpretarlo, así como generan imágenes que no existen. Esta inteligencia capacita a elaborar un criterio sobre lo correcto visualmente y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos. Está presente en arquitectos y pintores. La inteligencia kinestésica o corporal es aquella que utiliza las habilidades motrices para expresarse y ejecuta movimientos complejos. Esta inteligencia suele darse más en deportistas, actores y artesanos. La inteligencia naturalista es la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Se encuentra más desarrollado en las personas que se relacionan con las especies animales, vegetales y la geografía con su altura. La inteligencia intrapersonal es la facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. Se presenta generalmente en profesores, psicólogos, pedagogos. La inteligencia interpersonal facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal. Es la capacidad de empatizar con los demás. Es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos. La teoría de desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget dijo que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que cuando nacemos con 4 funciones mentales elementales, la atención, la sensación, la percepción y la memoria, que es nuestro entorno social que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero, está en lo que podemos hacer por nuestra propia cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último está lo que está más allá de nuestro alcance. Vygotsky creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural.
También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa en un proceso gradual de internalización. Quiere decir que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños tan pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se completa el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934 a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y dejó un consejo bien interesante para los educadores. Al darles a los estudiantes la práctica de hablar con otros, le damos marcos para pensar por sí mismos. Y así es como se finaliza el trabajo del Grupo 1. Gracias por su atención.